Hola, hola, hola otra vez, queridos alumnos y amantes de la literatura en general. Voy a ver si acabo ya con Macbeth. Os estaba hablando de esos leitmotiv, uno sería el de los animales, el otro las metáforas naturales, el otro el de las ropas y prendas de vestir. Se habla, por ejemplo, de aquello que decía de por qué me vistes con túnicas prestadas, para decir que a alguien le estabas tratando con un honor que en realidad no le correspondía. Se habla, por ejemplo, de token, de una muestra, como las muestras que se daban en los sastres. Y se habla también, por ejemplo, de decir algo como to beguile the time, look like the time. Para engañar al tiempo, vístete como el tiempo. Ten el mismo aspecto que deben tener los tiempos. Bueno, os quería comentar ya grandes momentos. Uno de los primeros grandes momentos es el fragmento que os grabé ya, el inicio, con las tres parcas diciendo aquello de when shall we three meet again? Bueno, maravilloso, lo veis en el otro vídeo. Otro de los momentos era de If You Can Look into the Seeds of Time, que ya lo dije. En un momento dado, Macbeth se está preguntando sobre qué debe hacer. Está empezando a pensar que quizá lo que debería hacer es cometer un asesinato. Y entonces dice algo como This supernatural soliciting cannot be ill, cannot be good. Esta sugestión sobrenatural no puede ser buena y no puede ser mala. If ill, why hath it given me earnest of success, commencing in a truth? I am vain of color. Si fuera mala, ¿por qué me ha dado prendas? Otra metáfora de la ropa. ¿Por qué me ha dado prendas de su éxito? Comenzando con una verdad. Dice, porque es cierto que ya soy varón de color. If good, why do I yield to that suggestion whose horrid image doesn't fix my hair and make my seated heart nub at my ribs against the use of nature? Present fears are less than horrible imaginings. Es decir, si fuera buena, ¿por qué me rindo ante esta sugerencia cuya imagen horrible hace que se me ponga el pelo de punta y hace que mi corazón golpee contra las costillas, contra lo que es normal en la naturaleza? Los miedos presentes son menos que las imaginaciones horribles. Fijaos qué frase. Present fears are less than horrible imaginings. My thought, whose mother yet is but fantastical, shakes so my single state of man, that function is smothered in surmise, and nothing is but what is not. Es decir, mi pensamiento está perdido, cuyo crimen, dice, solo es fantástico, está perdido, y nada es sino lo que no es. Fijaos esta frase, nothing is but what is not. La contradicción, que es otro de los grandes temas de esta obra. ¡Oh! Le dice, de pronto Duncan llega al castillo de Macbeth y se va a hospedar. Y dice, ¿hasta cuándo va a estar aquí? Le dice Lady Macbeth a Macbeth. Y dice, hasta mañana. Y dice, mañana sus ojos no verán nunca un mañana. Tomorrow, oh, never shall the sun that morrow see. Nunca verá el sol esa mañana. ¿Qué va a pasar aquí? Y luego está el soliloquio de Macbeth, que tengo aquí en la página 40. Este de If it were done when 'tis done, then 'twere well, it were done quickly. Dice, si fuera hecho, si de verdad lo hiciéramos, estaría bien hecho si fuera hecho rápidamente. Hay que cometer un crimen, pero rapidito. Si el asesinato, dice, pudiera atrapar sus consecuencias y agarrar a la vez que lo hace un éxito, entonces ese golpe sería el todo y el final de todo. Aquí, sobre este banco y esta escuela del tiempo, saltaríamos a la vida por venir. Está pensando quizá en el suicidio. Y luego dice algo así como that we but teach bloody instructions, which being told return to plague the inventor. Nosotros solamente enseñamos instrucciones sangrientas que una vez enseñadas regresan para perseguir, para castigar al que las ha dicho. Uf, maravilloso también. Tenemos aquello de
De pronto, Macbeth duda. Ya hemos dicho que es un personaje abatido por su destino. Es dudoso. Dice, ¿y si fallamos? ¿Fail? But screw your courage to the sticking place and will not fail. Dice, ata tu valor al lugar al que tienes que atarlo y no fallaremos. O sea, sé valeroso, leche. Cuando ya dijimos que cuando le falta el coraje a Macbeth, Lady Macbeth lo tiene. My May of life is fallen to the sea, the yellow leaf, and that we should accompany old death, old age, I shall not have. Dice, el mayo de mi vida ha caído ya en la cosecha, en la hoja amarilla. Dice, y todo lo que debería haber acompañado a la vida madura, yo ya no lo tendré. Un momento importante, está reconociendo ya que no va a llegar a un final Macbeth. Bueno, no me alargo muchísimo más. Podríamos hablar más, por ejemplo, del lenguaje. El lenguaje intenta ser tan anglosajón que está lleno de aliteraciones. Untitled tyrant, le llaman una vez a Macbeth. Tirano sin título. This summer seeming lust. Se habla de la lujuria parecida al verano, summer seeming. Fijaos qué aliteración tan bonita. Ya hemos hablado de la de borrowed robes, con la aliteración de la B, de la R, de la R, de la B. Lily livered boy, chico con cara de lirio, un tío que aparece completamente blanco. A comunicarle una cosa a Macbeth, que por cierto, en la versión de Roman Polanski, es el propio Roman Polanski el que hace este papel de Lily Livered Boy. O este que he puesto de My May of Life is falling to the sea, the yellow leaf, la literación entre life y leaf, la vida y la hoja. Bueno, pues el ejercicio que os pido es que veáis cualquier versión de Macbeth. Os puse en el aula virtual que hay una versión completamente libre en español, de Estudio 1, una versión en blanco y negro que está en YouTube libre. Os recomiendo que no veáis esa, que veáis una en versión original subtitulada. Hay dos, sobre todo, muy buenas. La de Roman Polanski, alucinante. Si la podéis encontrar en versión original subtitulada, por favor, ved esa. Es en color, está bien. Cambia algunas cosas de sitio, quita algunas partes, pero en general mantiene el texto bastante bien. Y luego la de Orson Welles, que en mi opinión no tiene parangón, es la mejor de todas ellas. Es una película apenas sin producción y, como pasaba muchas veces cuando no hay mucha producción en una película, se suple con imaginación la falta de dinero. Es la versión Macbeth de Orson Welles. Por cierto, estoy diciendo todo el rato Macbeth, efectivamente es Macbeth. Mac es un elemento que significa algo así como hijo de, y que nunca lleva el acento. No decimos McDonald's, sino McDonald's. No decimos Macbeth, sino que decimos Macbeth. Bueno, pues yo recomiendo de todas ellas la versión de Orson Welles, en blanco y negro, en versión original con subtítulos. Vedla con vuestros padres, a ver qué dicen, que seguro que les suena de haberla visto hace tiempo. Yo recomiendo esta. Entonces, ver una versión. Y luego, analizar. Hay tres partes. Una, análisis de personajes. Decís qué personaje os parece más interesante y por qué. Esto sería una media página, no más. Fijaos, ¿qué personaje os parece más interesante? No digo qué personaje os parece mejor. Casi todos los personajes son malvados. Pero, ¿qué personaje os parece más interesante? Yo hablaría de Macbeth, de Lady Macbeth, de las Parcas o de Banquo. Hay otros personajes, podéis tomar el que queráis. El personaje que me parece más interesante es este por los siguientes motivos. En primer lugar, porque. En segundo lugar, porque. Media paginita. Luego, que analicéis los elementos del teatro griego que aparecen en esta obra. Recordáis que vimos al principio los elementos, las técnicas del teatro griego. Pues todas ellas las vais a poder ver aquí. Especialmente anagnórisis y catarsis. La anagnórisis, recordáis que es el momento en el que un personaje reconoce a otro o un personaje reconoce su propio destino. De pronto se da cuenta de quién es y qué es lo que tiene que hacer. Aparecen las dos, clarísimas. Entonces, me mencionáis primero anagnórisis, recordáis lo que es. Decís en qué momentos, porque son varios de la obra, se produce una anagnórisis. Y luego lo interpretáis. ¿Os parece bien? ¿Os parece mal? ¿Está bien hecha? Tal. Y luego la catarsis. Recordáis que la catarsis es el momento de purificación. Y que hay varios momentos de purificación. Primero, una purificación externa. Todas las obras del teatro clásico,
una obra como esta sirve para que el público se purifique. Yo veo cómo actúan unos malvados, los malvados al final tienen un castigo y entonces me doy cuenta de que es aquello de escarmentar en cabeza ajena. Me di cuenta de que no hay que cometer crímenes porque al final voy a acabar mal. Esa está clarísima. Pero además hay un momento de catarsis en la obra maravilloso, porque catarsis es limpieza, es purificación. Haciendo este gesto ya os estoy indicando que me digáis por favor cuál es el elemento de catarsis más claro de la obra y por qué se produce esa catarsis. Tiene que ver con lo que explicaba antes sobre Raskolnikov y eso de creer que tenemos una moral que en realidad no tenemos. Y por último, podéis hablar de la ironía dramática. La regla de las 3 unidades no se cumple, pero la ironía dramática sí. Hay muchos momentos en los que los espectadores saben más que el público. Señalad alguno de esos momentos y explicad su función, si es para crear tensión o por lo contrario, para quitar algo de tensión o para crear una serie de expectativas. Por ejemplo, es muy claro en el caso de el bosque de Birnam, que se pone a caminar hasta Dunsinane, ¿vale? Bueno, pues entonces habláis sobre los personajes, analizáis las técnicas dramáticas y por último dais una opinión sobre la obra, sobre el texto, si la historia os parece buena, por qué no, y otra opinión sobre la versión que hayáis visto, sobre si la película o la obra que habéis visto os ha parecido bien, si actuaban bien los actores, si os parece que acaba bien, que acaba mal, que tiene producción, que los vestuarios, lo que queráis sobre esa obra de teatro. Este trabajo es el trabajo de esta evaluación. Tiene que valer, según mis cálculos, un 30 o un 40% de la nota. Entonces voy a poner el viernes como fecha para que vosotros os hagáis la idea de que tenéis que hacerlo. Estamos a lunes, este viernes, serían 5 días, pero en realidad no lo voy a pedir, no lo mandéis por formato electrónico. A la vuelta del instituto, imaginando que volvamos, lo corregiré, ¿vale? Así que poneos a la idea de que hay que hacerlo para el viernes, porque después de eso voy a pedir más actividades de literatura universal. Hacedlo a ser posible antes del viernes, pero nada, escribidlo en vuestro cuaderno y mantenedlo ahí. Va a ser un trabajo individual, no os puedo pedir que os reunáis en grupos, pero ya digo, valdrá el 30 o el 40% de la nota. Y ya por último, quería mencionar otra de las grandísimas frases o fragmentos de esta obra, sin hacer demasiado spoiler, que es aquella de... A ver, me he quedado de pronto en blanco. Sí, quería empezar justo aquí. Es que siempre empiezo en un momento antes que no quiero comentar, pues entonces sería spoiler. Dice, lives but a walking shadow, a poor player that struts and frets his hour upon the stage, and then is heard no more. It is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing. La vida no es sino una sombra que camina, un pobre actor que se agita y se pavonea sobre el escenario y luego ya no se le oye más. Es un cuento contado por un idiota, lleno de ruido y de furia, pero sin ningún significado. Qué bonito esto, ¿verdad? A tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing. Espero que disfrutéis del ruido y de la furia que se agitan dentro de Macbeth y espero sobre todo que esta explicación que os haya hecho no sea el cuento contado por un idiota, ¿vale? Nada más, muchísimas gracias.